y también de las pruebas, ¿no? El sufrimiento que a veces nos solemos encontrar en la vida de fe, y verdaderamente que, pues como creyentes, podemos decir que, pues, se espera, pues, porque nosotros seguimos las enseñanzas de un Dios que, a ver, ¿cómo puedo? Ok, ahora sí, deje mirar aquí un poquito, que me ando un poquito. Ok, ahora sí, ya. Sí, me gustaría primeramente decirles una breve reflexión. Cuando el pueblo de Israel salió, o Moisés lo sacó de Egipto, cuando se empezaron a poner las cosas difíciles en el desierto, en ese desierto que la temperatura sube a veces hasta 120 grados, el pueblo tuvo una fuerte tentación. Y la tentación fue que querían regresar para atrás, querían regresar a Egipto. Y le empezaron a poner presión a Moisés y a Aarón y a todos aquellos líderes que los iban conduciendo a la tierra prometida. Y dijeron, vamos a regresarnos, al menos allá teníamos ollas de cebolla y de otras comidas, ¿no? Y aquí hay una gran enseñanza para todo el seguidor de Cristo que quiere vivir en libertad, que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. A veces se presenta más difícil la libertad que la propia esclavitud. Y de hecho es interesante que muchas personas, de hecho a veces que han decidido seguir a nuestro Dios, cuando se ponen las cosas un poquito difícil, vuelven a su vida anterior y dejan los caminos de fe. Yo pido a Dios, jóvenes para Cristo, que a ustedes y a mí no nos vaya a suceder eso. Es parte de la libertad que andamos buscando. Tener tentaciones las vamos a tener hasta el último día de nuestra existencia. Pero eso no nos debe desanimar. Debemos de mantenernos firmes y debemos tener esa motivación de que nuestro Dios, pues desde aquí, aún aquí en esta vida, siempre nos va a gratificar. Nuestro Dios siempre nos va a decir, ánimo, adelante, yo estoy contigo. No sé si ustedes recuerdan un pasaje bíblico donde aquel personaje ya un poco deprimido se acostó, ya dijo, le llegó la depresión, se acostó y ya no quería despertar. Y un ángel del Señor le dijo, levántate y come, dice, porque el camino es largo. Y comió y le volvió a decir, levántate y come. Allí nuestra madre iglesia, la tradición cristiana, ha mirado que nosotros tenemos que alimentarnos de la Santa Eucaristía para perseverar en la fe, la esperanza, y pues para perseverar también en esa lucha que como humanos tenemos, porque hay que tener conciencia de que pues hay una resistencia, ¿no? Cuando ustedes y yo queremos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, siempre vamos a encontrar una cierta resistencia, pero tenemos que tener conciencia que esas son las tácticas del enemigo a veces, y pues claro que el enemigo a veces pues también recibe la ayuda de parte de nosotros. Es por eso que todo desánimo en la vida de fe, podemos decir que viene de nuestras tendencias, que viene del mundo, del diablo, pero no puede venir de nuestro Dios. Para que tome este principio cristiano católico de que todo desánimo en la vida de fe, cuando ustedes y yo queremos volver a donde estábamos antes, cuando ustedes y yo decimos, no, pues ¿para qué sigo intentando? Pues no cambio, no mejoro, no miro ningún beneficio. Esas son las tácticas del enemigo. Por eso tenemos que tener esa conciencia de poder discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, porque el enemigo
pues a veces nos presenta algo que no siempre está muy claro, no siempre está así como al descubierto, donde a veces podamos ver pues los engaños del enemigo, porque a veces se disfraza también como, pues como un ángel de luz. Entonces sí, jóvenes para Cristo, en realidad que las pruebas estarán allí. Seremos tentados, pues muchas veces, y pues eso no nos debe de extrañar. Hay que recordar que pues tenemos que ponernos muy listos, muy listas para rechazar esas insinuaciones del enemigo y no ceder, jamás, no ceder a la tentación. Y pues para esto necesitamos una gracia especial. Aquí, buscando un poquito de referencia para este tema, voy a concentrarme un poquito primero en lo que es la tentación, lo que pude encontrar, y pues también la experiencia también un poco personal, y al último voy a hablarles también pues de la prueba, del sufrimiento, como es parte del crecimiento espiritual. Debemos acudir a nuestro Dios en la prueba y en las tentaciones. Otro principio que quiero darles: jamás se vayan a apoyar en ustedes, en nosotros mismos, para vencer las tácticas del enemigo, para vencer las tentaciones o cualquier otro reto que pudiéramos tener en nuestra vida de fe. No nos podemos apoyar en nosotros mismos, porque en la vida de fe todo es gracia. Necesitamos la gracia de nuestro Dios para salir, pues, triunfantes, si podemos usar este término. Si no triunfante, pues más o menos hay, pues, darle un poquito de pelea, y esa pelea a veces es contra nuestras tendencias. De hecho, el enemigo a veces de allí se apoya en nuestras tendencias. La persona que tiene la tendencia a hablar mucho, el enemigo a veces la incita a hablar, pues podríamos decir hasta la locura. La persona que tiene la tendencia a juzgar a los demás, pues la lleva a que juzgue más de lo que quizás debería, si no fuera ahora sí que tentada por el enemigo. Entonces, sí, la tentación, pues sí, la podemos vencer con la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué es la tentación? Pues sí, en palabras sencillas, es algo que nos incita a pecar, a desobedecer, a volver otra vez a nuestra vida, a veces de pecado, a veces de, pues muy mundana, ¿no? De acuerdo a los criterios de nuestro Dios. Y pues tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude, porque Él quiere ayudarnos. Pero necesitamos, pues, utilizar los medios. La mayoría de ustedes, creo yo, deben de saber que los tres enemigos del alma son el mundo, la carne y el demonio. Así es. El mundo, con sus encantos, ya ve que el mundo ofrece mucho. Algunos dicen que en el futuro pudieran también ofrecer el mundo ya un cierto medicamento para que la célula ya no envejezca y pues vivamos más años y estemos más jóvenes, con más energías y esto y aquello. Dirían en mi pueblo locuras, porque no es posible, pero bueno, pudiera ser, ¿no? ¿Y qué diremos de la carne? Dicen los grandes teólogos que todos tenemos ciertas tendencias. Dicen también los grandes teólogos que tenemos como, ellos le llaman la pasión dominante. Cada uno de nosotros, fíjense, tenemos una pasión dominante. Y esa pasión dominante es aquella, la que usted y yo, cuando vamos a confesarnos, la seguimos pidiendo perdón por esa falta. Es parte de la naturaleza y pues sí, dicen que aún en la Biblia pues hay esos casos. Recuerdan de Salomón, dicen que el rey Salomón era muy sabio, pero tenía una inclinación, tenía una tendencia que era, dirían en mi pueblo, era muy mujeriego y pues allí terminó pues muy mal. Es por eso que sí, esas tendencias que tenemos, esa pasión dominante pudieran ser de diferentes tipos, ¿no? De diferentes clases, y es por eso que algunos padres espirituales han recordado, dice, mira, el enemigo
conoce lo que se llama tu punto débil. El enemigo conoce tu punto débil, dice, tú debes de conocer ese punto débil también. Te gusta criticar, te gusta juzgar, tú te desanimas muy fácilmente cuando miras algún error en algún hermano, aún en la vida de fe. El enemigo ya nos conoce y nosotros también debemos conocernos. Dicen algunos, ¿y por qué no nos conocemos? Porque no nos examinamos. Es por eso que para nosotros al final del día tenemos que hacer un examen de conciencia para ir mejorando cada día, para ir conociéndonos cada día y reforzar con la gracia de nuestro Dios esos puntos débiles. Y el demonio también, ¿sí? Nos tienta sin duda. Y pues algunos han dicho, dicen, mira, el enemigo, el diablo, Satanás, como usted quiera llamarle, a muchos ya no los tienta. Y dice uno, ¿cómo que a muchos ya no los tienta? No los tienta, dice, porque ellos mismos se tientan a sí mismos. Se ponen en circunstancias difíciles. Y es allí donde llegan a cometer el pecado, porque a veces sí, sucede que se apoyan mucho en ellos mismos. Esta computadora me está dando un poquito, a ver, ahora sí, sí, voy a reemplazarla, ya se me está fallando la cámara, ahora sí. Así que es importante tener esta, pues, verdad, dogma de fe. Satanás, el diablo, el padre de la mentira, el apóstata, existe. Y continuamente nos quiere influenciar a usted y a mí, pues a hacer el mal, a desobedecer, a pecar. Si no tuviéramos esta verdad de fe clara en nosotros, pues seríamos, ¿qué podríamos decir? Como a veces, como niños ante un montón de peligros, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa conciencia de que el enemigo se nos insinúa a veces, que el enemigo es real y pues por eso está en la teología de nuestra Madre Iglesia como un enemigo del alma. Por eso se le llama el tentador, es su oficio tentar. Su manera suele ser insinuándose. ¿Se acuerdan el engaño que hizo con Eva y Adán, que les dijo que serían como dioses? Esa táctica ya no la usa, ya no le daría resultado. Ahora en nuestros días se insinúa. Así que te han dicho que Dios es un Dios bueno y es un Dios misericordioso. Mira cuántos han muerto por la pandemia, mira, se llevó a tu ser querido, mira esto, mira aquello. Se insinúa. Y eso pues allí se insinúa como si fuera lo que estuviera diciendo, como si fuera verdad. Porque mezcla la mentira con la verdad. Entonces tenemos que conocer sus tácticas para poder un poquito hacerle por allí al menos un poquito la lucha para que no nos engañe tan fácilmente. Y claro que, por ejemplo, ese ejemplo que les di de la pandemia, muchos se ciegan, ¿no?, ante ese reproche a nuestro Dios, que no creían en las vacunas, no usaban el distanciamiento social, vivían una vida social como si no estuviera pasando nada. Entonces ahí descubres tú, dice, no, es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no suple los medios los tenemos que poner nosotros. Si es una tentación, huir de la tentación. Si es, por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, los medios son, yo me pongo la vacuna, yo me pongo mi máscara, yo me lavo las manos continuamente, yo trato de andar con esa conciencia para protegerme. Pero si le dejamos todo a nuestro Dios, pues dicen que Dios no nos ayudará en lo que nosotros podemos ayudarnos nosotros mismos. Y así, tengamos en cuenta que también nuestro Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. La tentación viene de nuestra carnalidad, de nuestra concupiscencia y muchas veces del enemigo. Pero yo, teniendo en cuenta de que ustedes son jóvenes para Cristo, pues a mí me gustaría más bien decir que viene del enemigo. Pero a los que están en el mundo, ya el diablo no los tienta porque ellos se tientan ellos mismos, se ponen en las circunstancias pecaminosas, son controlados a veces por sus instintos, a veces muy carnales, a veces muy mundanos. Entonces, sí, jóvenes para Cristo, tengamos esta conciencia
Y pues recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que debemos orar y vigilar. Así es. Orar y vigilar, ¿para qué? Para no caer en la tentación. El Padre Pío de Pietrelcina a la oración y a la vigilancia incluía la humildad. Dios ama mucho la humildad. Esta es una virtud que es hasta cierto punto difícil de practicar, porque a todos nos gusta, pues como que digan, allí está, como sobresalir, como querer más que nos tengan en estima y ya ven, ya conocen ustedes la parte humana, pero la humildad, ¿por qué es la humildad tan importante? Porque si somos humildes, vamos a acudir a la oración. Si somos humildes, vamos pues a humillarnos y decir, Señor, pues ayúdame. Hay gente que hace metanias es cuando usted y yo nos postramos en una carpetita en el suelo y pues imploramos misericordia, Señor, ¿por qué pecado? Y decirle, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Muchas de las veces sí caemos en la tentación precisamente por no orar o por no vigilar, porque estamos en lucha. No sé si ustedes sepan o si ya les haya compartido en la última el tema que les di, pero a los primeros cristianos, en los primeros años del cristianismo, les llamaban los luchadores. Para nosotros suena un poquito así fuera de contexto, pero cuando uno se pone a reflexionar, verdaderamente que, pues hasta cierto punto tiene sentido, porque estamos en una lucha. Y no sé ustedes, pero a veces esa lucha es con nosotros mismos. Y pues me confieso yo mismo, yo a veces quisiera levantarme una cierta hora y pues me siento muy cansado, digo, voy a dormirme un poquito más. Y digo, ya luego digo, ¿por qué no me desperté temprano? ¿Por qué no tengo esa fuerza de voluntad? Y así, a veces digo, voy a restringir un poquito más la comida para andar más así como, pues más calientito, ¿no? Espiritualmente hablando. Y a veces digo eso y luego vuelvo a comer un poquito. Nunca como casi de más. Yo en realidad la comida no es mi debilidad, pero a veces quisiera más bien, no un ayuno, pero una cierta mortificación en las comidas, porque ayuda mucho en la vida espiritual. Y a veces no puedo, a veces sí. Y es ahí donde pues puedo decir que tengo la lucha. Cada uno, pues ya saben que tenemos luchas diferentes. Y así, tenemos que ser muy prudentes, pedirle a nuestro Dios esa discreción para alejarnos de situaciones difíciles. Hay muchos que dicen, y los he escuchado, que dicen, ay, mi exnovia me pidió que si no era su amiga en Facebook o en algún otro medio por allí. No podemos juzgar, no podemos jugar con fuego y no quemarnos. Cuidado, porque sí, no podemos ponernos en una circunstancia difícil, huir y pedirle a nuestro Dios que nos dé esa gracia, porque a veces, sí, también, pues, puede llegar como a una tentación. Acudamos a nuestro Dios a través de la oración y también como nosotros, como, pues, católicos, hay que siempre acudir a nuestra Madre, la siempre Virgen María. Hay que, si ustedes, jóvenes para Cristo, no le rezan un rosario al menos todos los días, pues ojalá Dios les dé la gracia para que de aquí en adelante acudan esta pues mujer de fe, es a la Santísima Virgen, para que pues los ayude y nos ayude a todos contra las insidias del enemigo. También han dicho que se ha recomendado mucho la intercesión de los santos. Mucha gente, aún en la fe cristiana católica, a veces dice, no, yo no acudo a los santos, yo acudo directamente a Dios. Ya les he dicho que la humildad es muy beneficiosa para la vida espiritual. Ya sabemos, por ejemplo, que hoy estamos celebrando a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. ¿Y quién de nosotros no tiene por allí alguna pena, alguna preocupación que casi parece imposible? No es imposible, pero casi parece imposible. Este gran santo, pues es de los más conocidos, imagínense, San Judas Tadeo. Hoy pidámosle, jóvenes para Cristo, pues por esa gracia que necesitamos para vivir una vida de santidad. Hoy en nuestros días, más que nunca,
se requieren testigos, se requieren hombres y mujeres de fe, especialmente en esta pandemia que, pues la pandemia a muchos, si no les ha quitado la fe, que poquita que tenían, está casi a punto de quitárselas, porque muchos están muy enojados con Dios, que cómo Dios permitió eso que le pasara a su ser querido, y ya les he dicho el ejemplo de lo que a veces está detrás. No ponemos, tristemente, los medios. También nosotros como católicos debemos acudir a San José. San José, el Padre putativo, el Padre virginal de nuestro Señor Jesucristo. San José es un gran intercesor. Santa Teresa de Ávila decía que nunca recordaba que le haya pedido algo a San José y San José no le haya ayudado. También han dicho los grandes santos que debemos acudir a nuestro ángel de la guarda. Ya les dije que tenemos que utilizar los medios. Ese ángel de la guarda, pues, está con nosotros. Consciente de ellos o no, está con nosotros. Y los grandes santos, ese Padre Pío, le pedía que le ayudara a traducir a veces a penitentes que no hablaban el italiano, que a veces hablaban inglés, y le preguntaban, oye, padre, ¿y cómo les entiendes tú? Y dice, oye, ¿y para qué tengo al ángel de la guarda? Y a veces algunos hijos y hijas espirituales le decían, padre, pero no puedo venir aquí frecuentemente, ¿cómo me voy a comunicar contigo? ¿Quieres que te envíe una carta? Recordando que en los 60s, en los 70s, aún en los 80s, era el método de comunicación a través de cartas. Y el Padre Pío decía, mándame a tu ángel de la guarda. Familia, jóvenes, tenemos que utilizar los medios. ¿Y qué diremos también acerca de signarnos? Signarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También ayuda mucho para cualquier tentación que pudiéramos tener. Y pues también el agua bendita, yo siempre cargo conmigo, a veces se me olvida, no voy a negar, pero siempre cargo por aquí, miren, esta agua bendita y está exorcizada, tiene poquita sal exorcizada y es muy bueno, es muy buena para alejar las insidias del enemigo que a veces nos tienta a través de esos pensamientos pecaminosos, y a veces, híjole, no siempre es fácil resistir a la tentación. Nuestra falta de fe a veces es un problema. No utilizamos los medios. Creemos que esto sucede así porque así debe de ser. Pero no, verdaderamente que si vamos progresando en la fe, nuestro Dios nos va a ir revelando que sí, que tenemos que ponernos listos en nuestro camino de fe. Dice, recordemos que el pecado es una de las grandes fuentes de sufrimiento en todas las personas. Y sí, el pecado a veces nos deja la gracia, y ya dejándonos la gracia, cuando caemos en un pecado mortal, pues quedamos ahora sí que al antojo del enemigo. Es por eso que la gracia también nos va a proteger contra las tentaciones. Y pues tenemos que estar en esa vigilancia. También la mortificación. Miren, el ayuno es diferente. La penitencia es diferente. Aún los grandes padres espirituales no recomiendan el ayuno ni la penitencia a todos. Solo aquellos que ya llevan mucho camino recorrido. Pero algo que es bueno para usted y para mí son las mortificaciones. Especialmente esas mortificaciones que facilitan la caridad, que facilitan el convivir con otras personas. Las mortificaciones son pequeños sacrificios. Por ejemplo, usted, pues digamos un ejemplo. A usted le gustan los tacos de carne asada con salsa, con mucha salsa le gustan a usted. Pero usted un día dice, yo quiero hacer algún tipo de mortificación de aquí en adelante. No le voy a agregar la salsa a mis tacos. O si usted, digamos, se irrita mucho cuando alguien le contradice, y un día que le contradigan, usted dice, ya no me voy a enojar. No, está bien, no pasa nada. Y podemos decir muchos ejemplos, como son daños, no dañan nuestra salud, pero son muy beneficiosos para crecer en la vida de fe.
pero también para esos pequeños sacrificios se requiere fe. Porque una vez me dijo una persona, dice, oye, ¿y nuestro Dios mira esas pequeñeces? Pues dicen los grandes santos que sí. En la Biblia está que en una ocasión una mujer viuda dio unos centavitos, los puso en la alcancía del templo en Jerusalén, y nuestro Señor Jesucristo la elogió. Dice, miren, esta mujer ha puesto más que todos los demás, dice, porque todos los demás ponen de lo que tienen en abundancia, pero ella ha puesto lo único que tenía. Entonces, eso también es muy bueno. Mientras vivamos en el mundo, no podemos estar libres de aflicciones y tentaciones. En el libro de Job está escrito, la vida del hombre sobre la tierra es una tentación continua. Diferentes maneras somos tentados. Ya lo dijimos que el diablo es el que tiene ese oficio de tentar. Y como el diablo nunca duerme y está en todas partes, pues sí, somos tentados con mucha frecuencia. ¿Por qué permite Dios la tentación? Usted pudiera preguntar. Buscando por allí en unos escritos, encontré en el librito La imitación de Cristo, que es uno de los libritos con más solidez espiritual, dice, porque puede ser un medio que nos ayude a crecer en la virtud. Puede ser un medio que nos ayude a crecer en la virtud. Todos los santos son ejemplos vivos. Todos han tenido grandes tentaciones. No ha habido un santo que no haya tenido una tentación. Y el problema no es tener tentaciones, sino que hay que rechazar las tentaciones. Dice, no hay ningún tan perfecto y tan santo que no tenga tentación algunas veces. Y así el fuego prueba al hierro y la tentación al justo. Y así a través de la tentación crecemos en la virtud. Empezamos, por ejemplo, a desconfiar de nosotros mismos. Ya les dije que no debemos apoyarnos en nosotros, siempre en nuestro Dios, en los medios que Él nos ha puesto, y de confiar más en nuestro Dios que siempre viene en nuestra ayuda. La humildad, ya lo dijimos, es una de las virtudes que suelen ejercitarse más, y si vencemos y salimos victoriosos, las tentaciones pueden ser un preludio, pueden venir antes de un tiempo de muchas consolaciones y de muchas bendiciones. Y sí, tengo más acerca de lo que es la tentación, pero me gustaría dejarla allí para hablarles un poquito de las otras pruebas más directas del sufrimiento. Jóvenes para Cristo, las pruebas no son necesarias para crecer en la vida espiritual. Las pruebas no son necesarias para crecer en la vida espiritual. Y como está escrito en el capítulo 2 del Eclesiástico, dice, pues podemos decir que van dirigidas a todos los hombres y mujeres de fe de todos los tiempos. Dice, hijo e hija mía, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Sufre con paciencia y no te angusties en el momento de la adversidad. Está en el capítulo 2 del Eclesiástico. Así es nuestro Dios. Pues sí, le gusta asociarnos a veces al sufrimiento. Hoy estamos celebrando, ya lo dijimos, a San Judas Tadeo, al otro apóstol Simón. Fueron mártires, fíjense, fueron mártires. Ahí que se nos da a entender. Pues sí, que hay que pasar por muchas tribulaciones, a veces por muchas pruebas, para entrar en el reino de nuestro Dios. Toca mucho el corazón estos versículos. ¿Por qué debemos de sorprendernos, dirían algunos, si en algún tramo del camino de la fe nos encontramos con la cruz de Cristo? ¿Por qué? La cruz es un símbolo de vida para nosotros como católicos cristianos. La cruz de Cristo santifica, verdaderamente, cristifica y también purifica. Y pues humanamente no queremos la cruz, no queremos pruebas. Y fíjense en algo que a lo mejor los ayudará a reflexionar. Muchas personas creen que si un día, por ejemplo, un día ordinario, todo marcha de perfección, hasta las luces están verdes. Llega uno al trabajo y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
recibe una llamada a uno de buenas noticias, como que todo marcha bien. Muchas personas creen que esos son los días más bendecidos que han tenido. Pudiera ser que Dios permite esos respiros, podríamos decir, y que permita eso para a veces prepararnos, para que cuando llegue la prueba, pues no nos derrumbe, pero en realidad que debemos acostumbrarnos más bien, decir, ay, hoy tuve algunos retos. Gracias, Señor, que me ayudaste a ejercitar la humildad. Gracias, Señor, que me ayudaste a ejercitar la paciencia con esa persona. De hecho, ¿se acuerdan la última vez que estuve con ustedes que la parte de la santidad consiste en eso? En ser personas de virtud. Y recordemos que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer siempre el bien. Y las virtudes del cardinal es la prudencia, la justicia, la mansedumbre, y las que se desprenden de estas virtudes, nosotros las podemos adquirir con nuestro esfuerzo, ayudados por la gracia. No así con las virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad, que son dadas por nuestro Dios. Entonces sí, tenemos los medios. Dice, Dios siempre prueba a los que más ama. Usted a lo mejor conoce por allí alguna persona que no es probada, y a lo mejor hasta debe de decir, ay, esta persona verdaderamente que Dios no la ha de amar mucho, porque mira, no sufre nada, todo parece que va bien, pero en realidad que no, Cada persona lleva una prueba, un sufrimiento en su corazón. Ya lo dijimos aquí anteriormente, que esta vida, pues sí, es una prueba continua. Y a veces Dios permite, ya lo dijimos, ¿no?, algún momento de descanso, pero de ordinario, pues sí, tenemos pruebas de aquí, que la familia, que el trabajo, que aún en el ministerio esta persona pues siempre me anda diciendo esto y aquello, y sí, en realidad que sí, todos tendremos diferentes pruebas, las que Dios permite, de acuerdo a su providencia. Y pues recordemos que dicen por allí que la paja con el fuego arde, pero el oro dicen que se acrisola, o sea, se purifica. No tengamos miedo al sufrimiento, Pidámosle a Dios por esa gracia. Híjole, verdaderamente que sí. Yo, mi propia persona, he pasado por momentos difíciles y, por ejemplo, antes, ¿se acuerdan la última vez que les compartí que había tenido la oportunidad de pasar, de compartir y de asistir al Papa Francisco y al Papa Benedicto en algunas misas en la Basílica de San Pedro? Pues en esos tiempos yo mismo me mortificaba, Me levantaba muy temprano, tenía algunos achaques, siempre iba a la Santa Misa a las 6:30, llegaba allí, a veces, una vez me equivoqué, pensaban que eran las 6 y llegué a las 5. Tenía pues en mente llegar unos 10 minutos antes de las 6 o no más tarde de las 6. Entonces, esos años fueron más de una década de mortificación, de pequeños sacrificios. Yo digo que de allí le arranqué a nuestro Dios esa gracia para un día estar con el Papa Benedicto, tan espiritual el Papa Benedicto, allí en el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Yo cuando llegué allí, iba a distribuir en un Jueves Santo la sangre preciosa a los padres, a los sacerdotes, que es cuando renuevan sus votos. Yo cuando me di al Papa Benedicto, allí tan cerquita, yo me agaché, fíjense, me sentí muy pequeño, me agaché. Y así, al punto que voy es de que sí, se encuentra uno pues con la cruz, pero pues esa cruz cristifica, esa cruz nos trae muchísimas gracias, La clave está no desanimarnos y perseverar. Dios vendrá a nuestra ayuda, y déjenme decirles, que ahora tengo pues casi algunos días puedo decir, tengo algunos días que me he sentido muy bien, De hecho, andaba tenía un problema de alergia que me atacó la garganta. Y tengo unos días que me he sentido muy bien. Y pues sí, nuestro Dios permite algunos días o semanas o meses de retiro,
así después de no tener algún achaque. Pero fíjense que por eso, recuerdan que les dije que había tenido un rosario y antes había tenido la misa y me había tocado predicar. Por eso trato yo mismo de ponerme algunas mortificaciones yo mismo, no porque sea así tan ingenuo de tener tantos compromisos, sino porque yo mismo quiero ponerme esas mortificaciones. ¿Y saben por qué? Porque las mortificaciones que ustedes y yo buscamos siempre son menos, siempre son más pequeñas que las que Dios manda. No vayan a olvidar este principio. Así, sacrificios pequeñitos, ofrézcanselo a nuestro Dios, porque los que Dios suele mandar son mayores, pues, son mayores. Y yo por eso le digo, Señor, yo te voy a ayudar ahí con tus jóvenes para Cristo, y aquí al Rosario, a estas personas que tienen esta pena tan grande, y aquí al Padre que me ha pedido que predique, yo les voy a ayudar, Padre, para hacer algún tipo de mortificación, ya que pues no puedo hacer de otra manera muchos. Y siempre lo hago pensando en eso. Así que ahí les encargo eso, porque sí, es muy buena la mortificación, porque nos aviva la fe. Es que la mortificación es importante, es importante. Algunos han dicho que tanto tendremos de mortificados, o mejor dicho, que tanto tendremos de santificados cuanto tengamos de mortificados. La mortificación es muy esencial, y no se llena uno de soberbia, porque no va a andar uno contando que hace pequeños sacrificios. Decía una joven en el tiempo de Cuaresma, yo estoy ayunando, dice que yo no voy a tomar sodas. Bueno, para ella era un sacrificio, y si dice uno eso por ahí en la calle, pues a lo mejor hasta se van a reír de uno. Entonces, todo lo que hagamos, yo les comparto a ustedes, esto es para animarlos, para que a lo mejor algo que les ayude, porque déjenme decirles, que nosotros como seguidores de Cristo, ojalá no se vayan a desanimar, pero la cruz es parte, pues, del crecimiento. Y si huimos de la cruz, pues no queremos quedarnos pequeños. El Padre Pío tenía visiones con nuestro Señor Jesucristo, y un día nuestro Señor Jesucristo se quejó se quejó, dijo, hijo mío, dice, muchos quieren que les quite su cruz. Dice, muchos vienen a mí, dice, a través de la oración, quítame esto, quítame aquello, no quieren sufrir, dice. Ninguno me pide que me quiere ayudar con la cruz que yo llevo, dice. Yo estaré siempre en agonía por las almas que yo más he beneficiado. Y pues, ¿a quién no ha beneficiado nuestro Dios? A todos, siempre en agonía. Y sí es verdad, Por eso algunas religiosas a veces les piden eso. Pídele a Dios que te dé sufrimiento para ayudarle en la salvación de las almas. Claro que son almas muy privilegiadas, son almas ya muy avanzadas en la vida de fe. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué haremos? Ofrecer algunos sacrificios, alguna oración extra, algún Padre Nuestro, alguna obra de caridad, pero sí son muy buenos para la vida de fe. ¿Cuánto más tenemos? ¿Unos 10 minutos? ¿O? Sí, está bien. Sí, más o menos unos 10 minutos. Ok, ya para ir cerrando. Sí, ofrezcamos a Dios nuestras pruebas. Él no nos ha de dejar solos. Y como dice un cántico, nada te turbe, nada te espante. Esforcémonos por arrancar de raíz todo pecado. Que nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, pues que no sean por nuestra vida de pecado, que sea pues por hacer el bien. Dios nos gratificará y pues un día nos dará esa vida eterna por lo que le hayamos ayudado en esta vida. Así que en eso sí quisiera recordarles la importancia de ir purificando el espíritu, de ir alejándonos de pecado, poco a poco. Dios sabe que podemos poco, pero la clave está allí en ir avanzando poco a poco, y no desanimarnos. Dice, aquí tengo ya para casi concluir, dice, todo pecado que es tristemente fuente de sufrimiento, y así debemos aceptar los sufrimientos que nuestro Dios permite. Hay sufrimientos que nuestro Dios los permite, pues como ya lo dijimos, para crecer en la virtud, para
purificar el espíritu y también, pues muchas las veces a través del sufrimiento acudimos con más intensidad a la oración, al encuentro con nuestro Dios. En su divina sabiduría, con un espíritu de reparación, así es el sufrimiento, ofrezcámoslo con espíritu de reparación, con fe, poner los medios para salir de nuestras pruebas y lo demás, dejárselo a nuestro Dios. Así es, tenemos que poner los medios, ¿eh? No vaya usted a pensar, y fíjense que he mirado algunos casos donde personas no se toman su medicamento porque a veces aún para la presión, para el diabetes, porque dicen, no, yo confío en Dios, que Él me va a quitar esta enfermedad. No, hay que poner los medios, hay que seguir haciendo lo que está de nuestra parte, pues por evitar el sufrimiento. Y pues ya les dije que podemos hacer algunas mortificaciones pequeñas, ya que no daña nuestra salud, pero sí debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, para un día no ser carga para nadie. No sé ustedes, pero yo ya con mi edad, ya me empiezo a preocupar de eso, de no ser carga para nadie. Decía un santo, ya nomás tengo unas 3 expresiones de este santo, San José María Escriba de Balaguer, decía, cuando venga el sufrimiento, el desprecio, la cruz has de considerar, ¿qué es esto para lo que yo merezco? Prácticamente cuando suframos, cuando tengamos algún sufrimiento, alguna prueba, decir, ¿qué es esto para lo que yo merezco? Es humildad, reconocer que hemos hecho faltas, pecados graves quizás en el pasado, y pues también tenemos que hacer como una reparación por lo que a veces hacemos mal, o aún en nuestra vida ordinaria. Cruz, trabajos, tribulaciones, las tendremos mientras vivamos. Por ese camino fue Cristo y no es el discípulo más que el maestro. Así es. La cruz para nosotros es un símbolo de vida y no de muerte. Dice, no te quejes si sufres. Se pule la piedra que se estima la que vale. El Señor, sacerdote eterno, bendice siempre con la cruz. El Señor, sacerdote eterno, bendice siempre con la cruz. Yo quisiera, y yo creo muchos, ¿no? Y ustedes también, que fuera de otra manera a lo mejor, ¿verdad? Porque el ser humano, pues como que rechaza todo tipo de cruz, pero pues Dios bendice con la cruz. Y si usted está pasando por alguna prueba, ánimo, apóyese en la oración, apóyese en la ayuda de su comunidad. Los encomendaré a nuestro Dios en mis humildes oraciones. Recemos unos por otros y pues sigamos adelante. Gracias.